Bienvenidos a la sesión 6 de Derecho Administrativo 2. El día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y la política y derecho de la población. ¿Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado? El Estado, en motivo de las situaciones que se van viviendo por los quehaceres, tanto administrativos como por parte de las actividades que va desarrollando para cumplimiento de cada uno de sus objetivos, tiene que eh, sanear precisamente el tema que vaya afectando los intereses de particulares, pero sobre todo de cómo le tiene que reparar las situaciones que van contraviniendo los intereses o los derechos de estos con respecto a las propias actividades del propio Estado. Por ejemplo, cuando se va a hacer algún tipo de indemnización, como vimos en las sesiones pasadas, o alguna actividad que dañe los derechos o el patrimonio de las personas y habitantes del territorio. Los particulares tienen derecho de una indemnización con base a la base, a los límites y procedimientos que la propia legislación administrativa va determinando. Esa es una responsabilidad directa. Eso significa, al someterlo al juicio, que responda a los daños y perjuicios que se causen a los particulares por el hecho de realizar alguna acción o algún acto que dañe precisamente esos derechos. La responsabilidad objetiva, independientemente del dolo o la culpa que se pueda suscitar en el cumplimiento de esta situación, de la conducta del propio Estado o de los profesionales o servidores públicos al realizar alguna situación o alguna decisión, y la obligación que genera al Estado para responder a esos daños que se van generando. Dentro de esa misma responsabilidad de la actividad gubernamental, se corren determinados riesgos o circunstancias que originan y a su vez crean como resultado alguna situación y una controversia jurídica. ¿Qué significa el de la responsabilidad del Estado y sus funciones? La responsabilidad es consecuencia del reconocimiento del Estado como persona jurídica colectiva. Es decir, recordemos que la propia legislación establece el reconocimiento a personas que pueden obligarse para sumarse a las voluntades. Esas son las personas físicas, personas, los habitantes, y las personas jurídicas. Esas son conformaciones que la propia legislación reconoce para que tengan la capacidad de obligarse. En materia legislativa, cuando una ley constitucional afecta a los intereses privados, y para este tipo de situaciones también surgen otro tipo de acciones jurídicas que se pueden realizar o juicios para el reconocimiento de los derechos en afectaciones a este tipo de decisiones. Y cuando una ley ordinaria afecta el interés privado, pero reglamentando algunos de los preceptos constitucionales antes mencionados. Esto, por ejemplo, en las disposiciones respecto, por ejemplo, al tema del incremento de un impuesto o alguna actividad que también vaya dañando respecto al patrimonio y sobre todo al cumplimiento de un objetivo que tiene el propio Estado, que es la recaudación. En materia judicial, pues las propias actividades que realizan los juzgadores y que se ven afectados los intereses de un particular. En este caso, si el propio juzgador tiene algún interés propio en resolver alguna controversia, este hecho pues también genera un daño en los derechos de las personas físicas respecto a las acciones del gobierno. Y en materia administrativa se atribuye a todas las acciones que realiza el Poder Ejecutivo o aquellos órganos que responden al tema administrativo y que estos tengan que indemnizar o realizar un acto de hacer o no hacer para responder a esta acción que se va generando como consecuencia de una decisión gubernamental. La responsabilidad de hoy, el sistema jurídico incluye la responsabilidad plena de los órganos estatales y para lograr la integral protección del patrimonio individual frente a la afectación que se genere por el ejercicio de las funciones públicas. Y todo aquel que causa un daño debe ser reparado. Y el Estado se tiene que comprometer al cumplimiento de esta disposición, porque si no, incumple también las otras normativas que establecen las funciones que tienen que realizar los servidores públicos o el propio Estado. La responsabilidad del Estado, vamos viendo un poquito la generación histórica, en 1933 estableció la obligación del Estado para responder de los daños causados por sus funcionarios
en ejercicio de la actividad oficial, solo que esta responsabilidad únicamente recaía en el funcionario que realizaba la acción y de manera subsidiaria el ente jurídico que es el Estado. No era posible demandar directamente al Estado, sino que se debía identificar al funcionario causante del daño. Dificultaba la obtención de resultados satisfactorios porque el incumplimiento o alguna disposición también laceraba en el tema económico, es decir, a un funcionario que da, se le ponía una sanción y el pago de una indemnización que superaba su propio patrimonio, pues no iba al cumplimiento y eso quedaba en insatisfacción de quien recurría a la autoridad para el cumplimiento de estas acciones. En 1988 se abroga la ley que considera la responsabilidad directa del Estado y llama la Ley de Depuración de Créditos del Gobierno Federal. En 1994 se establece la responsabilidad, en todo caso, ya directa del Estado con la calidad solidaria por los daños y perjuicios del servidor que realice o haya realizado la actividad que causó el perjuicio. Y en 2002 es el mayor avance de nuestro sistema jurídico en materia de responsabilidad patrimonial y resta la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa que cause daños y perjuicios a los bienes o derechos de los particulares. Ahí se va desglosando. ¿Por qué? Porque anteriormente es lo que se buscaba, que cuando el Estado tomaba una decisión y causaba algún perjuicio, pues que también responda a la actividad como si fuese un particular. Tipos de responsabilidad del Estado. El carácter administrativo irregular, que es aquella que causa daños de los bienes y de los derechos de los particulares, que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica, es decir, que no haya interés. Para que la responsabilidad se pueda cumplir, tiene que haber un interés jurídico por parte de el que haya recibido el perjuicio, el que haya recibido el daño, para que éste pueda actuar conforme a lo que establece el propio procedimiento de reparación. Y recordemos que esto es primeramente con la instancia jurídica y administrativa, es decir, tenemos que recurrir a la misma autoridad que ejecutó la acción. La base de la responsabilidad es la existencia de la culpa que establece a cargo del Estado, que las mismas reviste dos aspectos. Uno, la culpa individual cometida por el funcionario, que es posible también de identificar, esto es en razón de una negligencia, y la culpa anónima, la cual no es posible identificar cuando se tomó una decisión en gabinete, pero es difícil identificar en dónde se causó quién fue el causante del perjuicio. En política y derecho de la población. Ya concluyendo con el punto 8, ahí establecemos que el Estado tiene la obligación del cumplimiento de los daños y perjuicios cuando esto se causa en particular por las propias decisiones o las acciones que haya realizado. Esto, en fin, también de salvaguardar los derechos que establece la propia Constitución, de que nadie puede ser molestado en su patrimonio, en todos los aspectos que la propia Constitución establece, en defensa del ciudadano, y para eso también establece una serie de procedimientos a través de los órganos administrativos, a través de los tribunales administrativos y también de otra defensa que es el amparo. Vamos a continuar con el tema de política y derecho de la población. ¿Qué es la población? Desde un aspecto político-social se entiende por población al grupo de personas que experimenta o satisface necesidades y operaciones básicas, pero sobre todo de subsistencia, como establecimos en los primeros temas de protección del grupo. O es un conglomerado de individuos que radica en un territorio determinado, aquí ya lo estamos enmarcando, en ese propio territorio, que suma esfuerzos, principios, convicciones personales, así como intereses políticos, sociales, económicos, que están de manera espiritual vinculados y unificados en un orden jurídico que establece el país determinado. Esto es muy importante, una determinación y una norma jurídica que reconoce esta calidad. Eso va derivado de una diferencia entre pueblo y población. El pueblo, aunque es una frecuencia, se emplea como sinónimo de población, es un concepto jurídico que determina la relación entre el individuo y el Estado. Y comprende todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en los que se encuentren. Las características, su sentido demográfico o cualitativo, la agrupación de seres humanos que deciden vivir en sociedad por la propia subsistencia, esto es, por la protección y poder continuar con su vida. La unidad jurídica, como mencionamos, tiene que ver unas normas de derechos que se crean para el reconocimiento de las atribuciones y las obligaciones que se van a hacer. En su sentido demológico cualitativo, la evolución que va teniendo cuando estos nacen, mueren, se desarrolla, que tenga la incorporación del medio social y que se identifiquen sobre todo con la misma población.
y la cohesión cultural. Esta es la solidaridad con sus semejantes, es decir, todo individuo debe integrarse a un núcleo social en el cual forman para cubrir las necesidades materiales, espirituales, políticas, económicas. Este crecimiento demográfico en México, tenemos diferentes conceptualizaciones. Una se debe al tema, primeramente, de los grupos prehispánicos que se sentaron sobre el territorio nacional y posteriormente también la influencia que tuvimos sobre el tema colonizador. La colonización es la parte fundamental en donde también hubo un gran crecimiento respecto a la combinación y al crecimiento de las diferentes culturas que se han identificado en nuestro país por lo que trajo como consecuencia la colonización. Es decir, no únicamente los grupos que colonizaron, sino también los grupos que trajeron para el cumplimiento de ciertas labores. Por ejemplo, grupos sudafricanos, grupos asiáticos que también se sentaron en nuestro país. En 1823, en la época de la independencia, se dictan las primeras leyes respecto a la colonización y establece las formas en que se van organizando las ciudades que se van estableciendo. En 1828 estableció los colonos serían tenidos de nacionalizados pasado un año del establecimiento. En 1846 se estableció la Dirección de Colonización como parte de uno de los ministerios de Relaciones. En 1926, la ley sobre colonización determina la colonización debe hacerse en terrenos propiedad de la nación y en terrenos propiedad de particulares que no se encuentren habitados ni explorados por nacionales. En 1946 fue promulgada la Ley General de Colonización. 1970 el Estado trata de una familia grande a un modelo familiar ideal y en 1980 empieza a crear programas de planificación familiar. Hay que identificar, y les recomiendo el libro de Héctor Aguilar Camín sobre el milagro mexicano y después del milagro mexicano, son dos libros que editó, sobre todo cómo habla el crecimiento que hubo en las poblaciones y sobre todo las grandes urbes y las ciudades metropolitanas, porque precisamente como habla sobre las bases constitucionales, vamos a ver que este crecimiento poblacional también se debió por las propias necesidades en las zonas rurales. Las bases constitucionales, en lo que marca la propia Constitución en el reconocimiento de la población. En el párrafo primero y segundo del artículo cuarto se actúa, el varón y la mujer son iguales ante la ley, este protegerá la organización familiar y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Hubieron familias que generaron de 12 integrantes, de 15, de un número bastante amplio. Sin embargo, conforme fue avanzando en los años del siglo pasado, también se vieron que ese mismo crecimiento pues también generó muchas necesidades. El artículo 25 se sustenta sobre las bases de la rectoría económica, esto en la generación del empleo, que es una de las necesidades básicas. El artículo 26, la planeación democrática del desarrollo nacional, el aprovechamiento de los recursos naturales, porque esta misma planeación tiene que ver que este mismo crecimiento tampoco afecte el medio o la diversidad, el ambiente que nos rodea. Se dictarán medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, para planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros poblacionales. El artículo 73, que faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia, es decir, el trabajo coordinado en materia de asentamientos humanos, sobre todo en el desarrollo urbano. Y por último, hablamos sobre los asentamientos humanos. ¿Qué es lo que generó la misma situación del crecimiento del número de habitantes? Es que el abandono del campo, la falta de opciones de crecimiento, generó la migración hacia las grandes ciudades. Además de las oportunidades que representan las ciudades como los servicios urbanos, infraestructura, escuelas, hospitales, etcétera, empleo. De igual manera, la generación de empleos de diversos tipos de asentamiento en las grandes ciudades. Esto lo que generó es una atracción hacia las ciudades y las ciudades fueron creciendo mucho más, independientemente de todos los ciudadanos o los habitantes que van viniendo también de otros lugares y de otros países. Y esto ha generado también una gran necesidad, sobre todo de necesidades básicas. Y sobre todo también ha generado muchos problemas en el establecimiento también de las ciudades, como tenemos zonas irregulares que no cumplieron con las disposiciones normativas, por eso la ley de desarrollo urbano, y otras que también no generaron que se generaron por las invasiones. Y eso también recrea mucho más necesidades porque el Estado no puede incursionar y sobre todo cumplir con las necesidades básicas de esos asentamientos.